Mi primer sentido de la maravilla de estar vivo fue mediante el reconocimiento de las ideas. Allá afuera hay ideas y esas nos llevan a cosas, nos llevan a desastres, a virtudes, y todo el mundo gira en torno a las ideas, a las que se tienen, a las que se siguen e incluso a las que se reprimen. Los sentimientos naturales que te lleven a un aceptamiento natural de tu condición humana deberían de implicar menos dialéctica, menos información, que sean más intuitivos e instintivos. Y la espiritualidad debería ser así, pero el humano hoy la carga de tanta información y de tanto debraye innecesario. Pues mis queridos Mais, estamos aquí con Daniel. ¿Quién es Daniel, mi querido May? Ahorita nos vas a contar tu trip de perspectiva en este juego de la vida. Te agradezco, May, que hayas venido aquí por compartirnos todo lo que estuvimos platicando ahorita fuera de cámara, o sea, el acapella que nos aventaste, qué chido lo que nos compartiste. Ahorita estuvimos echando un poquitín de relajo fuera de cámara, estuvimos echando el porrito, estuvo bastante divertido. Gracias, May, gracias a Arge, también que está aquí atrás de cámaras echándonos la mano. Pues sin más ni menos, May, cuéntanos tu personaje, cuéntanos cómo te va en esta encarnación, en esta partida de este juego de la vida, tus trips, todo lo que nos quieras compartir, May. Es tu espacio, May, es tu día, es tu presente, May. Qué maravilla, principalmente estar aquí con ustedes, tener este espacio. Creo que es un verdadero privilegio, pues, poder estar aquí. Gracias, May. Debe ser un espacio que debe ser aprovechado al máximo y espero poder llenar esa expectativa. Gracias, May, gracias. Al contrario, gracias por venir. Pues cuéntanos, May, ¿por qué Daniel quién? Ya me estabas aquí diciendo fuera de cámaras, pero me quise esperar para sacar esa sustancia, güey, justo en este momento, May. ¿Por qué Daniel quién? Cuéntanos por de dónde viene todo ese trip. ¿Daniel quién? Daniel, a pesar de ser mi nombre, también tengo otro que se llama Oscar, pero con Daniel me he sentido más identificado, aunque ambos me gusten. Entonces, primeramente es el nombre Daniel. En el caso de quién, es por una necesidad muy básica de mi persona, de la búsqueda de una identidad propia. Okay. Y esto tengo conciencia de ello desde muy temprana edad. El valor que tienen las ideas, ¿sabes? Cómo es que las ideas tienen la capacidad de ser expresadas y que hay ideas que se pueden imponer sobre otras y que pueden ganar un lugar sobre otras, desplazar a unas, crear nuevos conceptos, nuevos conductos. Entonces mi primer sentido de la maravilla de estar vivo fue mediante el reconocimiento de las ideas. Allá afuera hay ideas y esas nos llevan a cosas. Nos llevan a desastres, a virtudes, a nuevos conductos, a nuevas etapas, a nuevos entendimientos, y todo el mundo gira en torno a las ideas, a las que se tienen, a las que se siguen e incluso a las que se reprimen, porque Exacto. También están ahí flotando. Ese es mi primer encuentro existencial y eso deriva en mí una importancia de sentir que estoy en mi condición humana, consciente de ello y feliz de ello con todo lo que eso implica. Y ese es un estado de la identidad que a veces es más fácil negarlo y es más fácil entregarte a una utopía falsa que pueda ser más acorde a tu sanidad o incluso a tus cosmovisiones, pero que sea más sencillo de seguir porque ya tenga una validación absoluta por parte de un buen sector de la población. Pero seguir un camino propio sabiendo que estás en un mundo de ideas y que quizás tus ideas van a tener que chocar en fin de coexistir finalmente con otras ideas, pues es una colisión a la que tienes que estar dispuesto con mucha valentía. Y dicho eso, yo no creo tal cual en la valentía. Yo creo que las personas tienen un umbral de límite hacia el sufrimiento, hacia ciertos sucesos y hacia ciertas emociones. Y realmente el que yo me pueda sentir valiente es porque en este momento no he cruzado ese umbral. Todavía estoy rodeando ese límite, un poco alejado, un poco estratega para poder rodearlo, pero estoy consciente de eso, que en realidad la valentía también es un concepto derivado de lo que tú puedes personalmente aguantar o no, y que en cada persona es distinto. Entonces yo prefiero más el realismo, no desde una perspectiva meramente escéptica, sino
desde una aceptación total de la condición humana, en plan de rechazar cualquier otra cosa que puedas producir desde tu misma persona. Okay. Me refiero a si uno se siente muy ligado a algo espiritual y encuentras un soporte muy importante de ello en tu vida, eso es algo muy divino, pero de cierta manera es recurrir a un entendimiento muy abstracto para poder tener un bienestar. Exacto. Entonces, mi sentimiento contradictorio con eso es que los sentimientos naturales que te lleven a un aceptamiento natural de tu condición humana deberían de implicar menos dialéctica, menos información, que sean más intuitivos e instintivos. Y la espiritualidad debería ser así, pero el humano hoy la carga de tanta información y de tanto debraye innecesario y de tanto entendimiento que es imposible trasladar a un campo semántico, fonético de la existencia, que nos hemos perdido en ese sentido. Hemos olvidado dónde realmente encuentras esa satisfacción, esa búsqueda de la espiritualidad. Creo que la identidad está muy ligada a eso, y por eso el quién es también una búsqueda artística constante hacia la virtud de la canción y también hacia la aceptación de la condición humana. Ok, entonces digamos que Daniel quien habla pues de su propia experiencia humana, ¿no? O sea, de eso. Sí. De hecho, ahorita las canciones que me pusiste, dijiste que las habías compuesto con unos amigos pues en hongos, ¿no? Sí. Eso me pareció interesante, ¿no? Porque también justo eso, cuando lo mencionaste, cuando llegaste, dijiste, hago esto por coherencia, también es coherencia con lo que estoy haciendo, con lo que estoy pensando, con lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces hace como precisamente, pues no sé, estos estados son más notables en psilocibina o en LSD y todo eso. A mí me gustaría saber cómo has vivido, por ejemplo, este rollo de la composición a través de las sustancias, por ejemplo, en este caso la que me pusiste, la de los planetas, por ejemplo. ¿Cómo fue que sucedió eso? O sea, como un poco más hacia detalle de cómo fue, quiénes estaban. Dijiste que es con amigos, entonces qué curioso, porque es como, estábamos diciendo que era como una vida paralela entre nosotros, porque precisamente es una emoción, algo que, como tú dijiste, ¿no? Los cambia para bien y los cambia también para mal, y hay muchos cambios, ¿no? Y justo esto, pues en pro de la canción o en pro de toda esta estructura melódica y rítmica que me estabas platicando hace rato. ¿Cómo es esto, May? ¿Cómo vives ese proceso de composición en Daniel Quien, May? En pro de la canción, como tú mencionas, hay territorios que uno tiene que explorar sin miedo en cuestión creativa. Okay. Y no limitarse a lo que eso pueda significar de cómo te veas reflejado. Para el humano es normal el estar huyendo de cosas que no quieres aceptar de ti mismo. Y lo manifestamos al reprimirlo de maneras dañinas, destructivas. Pero cuando decides en la práctica dejar que eso sea parte de ti, realmente aceptarlo como un lado dual meramente, eso también afecta a tu composición como músico. Eso también termina por que tu cosmovisión resulte algo expresable, resulte algo que al tener un fundamento quizás sea prueba de que haya más conciencias exigiendo un fundamento así, una base sólida en que guiarse. Y creo que es a ese tipo de personas a quienes llega mis letras, mi música, y en primera instancia es al tipo de músicos que atrae a mi vida también, a los que se involucran con mis ideas y yo con sus ideas. Y eso es lo que nos pasó con estas canciones, con una banda que hicimos en unas montañas de Tlayacapan, Morelos. En Morelos, Tlayacapan. Entonces, en esta ocasión, en psilocibina, hay cierto tipo de mensajes que uno entiende en ese momento que parecen estar encriptados y sientes que cuando bajes del viaje no vas a poder expresarlos. Pero en la música hay cierta virtud distinta de otras artes o distinta de otras disciplinas que te permite capturar mejor la información, porque hay una correlación muy sólida entre el sonido y la sensación, el sentimiento y lo melódico. Entonces, en estado psicodélico,
esa sensación se agudiza todavía más. Y lo que determinamos ahí es que la rítmica es muy importante, el mensaje lírico es muy importante, la tonalidad vocal llamativa en un sentido evolutivo es muy importante, pero lo melódico es el sitio donde la música quiere realmente expresarse. Okay. Si lo entendemos desde un punto de vista, desde una mecánica astral, en donde la música sea un ente que se expresa por medio de la composición de sonidos melódicos, es la melodía per se el conducto principal por el que la música desea expresarse. El ritmo es un buen condimento, termina siendo algo más instintivo que nos llama, que nos jala, sí, y que no requiere tal cual la atención que requiere la melodía, por ejemplo. La letra en las canciones es un derivado de querer expresar de manera más elocuente las expresiones humanas básicas. El amor, el desamor, la pérdida, el vestigio, la derrota, la victoria. Entonces esta expresión en las canciones, en las letras, siempre responde a un interés melódico, a cómo es que la melodía busca expresarse independientemente de lo que nosotros pensemos, lo que nosotros queramos transmitir. Parece que la melodía intenta existir por sí sola. Entonces, en cuestión de composición musical, se vuelve un reto el codificar las notas musicales adecuadas para que la melodía sobreviva más allá de un ritmo o más allá de una letra, que sea una melodía que exista por sí misma y que pruebe ser algo por sí misma. Y es donde entra la cuestión, ¿la canción debe de probar algo? Yo digo que sí, y en esos viajes he determinado que sí. Y sin querer abusar como de una falacia de autoridad, mencionando a Vincent Van Gogh, pero lo hago mencionando a Vincent. Su mejor amigo, la persona que frecuentaba más en su vida, comentó que lo que Van Gogh buscaba era demostrar que se podía ser el mejor en algo. ¿A qué se refería con ese algo? A que Van Gogh quería demostrar que él podía ver el mundo de una forma en la que yo no lo puedo ver, en la que tú no lo puedes ver. Y que no solo puede hacerlo, no solo puede verlo de forma pasiva, sino que de forma activa puede expresarte cómo ve ese mundo. Esa es una doble virtud, es impresionante. Es maravilloso, es la conducta humana llevada a su cúspide. Entonces yo no veo nada de malo en que si estás dedicando tu vida a una disciplina, lo hagas con el coraje de que estás demostrando que eres el mejor en esa disciplina. Exacto. Que tienes un espacio ganado ahí, con sudor, con sangre, porque tu propia virtud se ha abierto camino ante el conglomerado de ideas. Musicalmente, cuando empecé a componer posterior a estos estados de conciencia, en psilocibina, en antiógenos o en psicodélicos, ya es una información que no puedes ignorar. El que tu mente está dotada de caminos muy interesantes que, si sabes llegar a ellos, melódicamente puedes ser un conducto de la misma canción para seguir evolucionando, para seguirse expresando. Y eso, más la combinación de tu propia cosmovisión y de tus propias vivencias, condiciona el cómo estás llevando la canción a nivel respeto, a nivel práctica. Entonces es parte de un todo. Y yo te podría contar como mis orígenes de la importancia de la música en mi vida, porque todo resulta ser muy psicodélico, pero igual pasamos a algún comentario que tengas al respecto. Pues May, me quedé así justo dijiste, no aquí, pero sí tiene que ver con lo melódico, que tú dijiste que es como lo más elevado. Me llamó la atención porque dije, es cierto, o sea, nosotros, por ejemplo, en lo de Fractalia, investigando todo este rollo, pues sí, digamos como que la música es como un ente, ¿no? Que te permite, o sea, y más bajo estos estados te permite como hasta, pues digo, a mí me pasó que en los viajes hasta escuchaba las melodías, era así muy claro de es esto, así como
como si fuera dictado, güey, así como, mira, pues tú tienes que hacer estas notas así. Y es curioso porque la melodía sí se impone, o sea, sí como que la melodía quiere imponerse de una manera como sí con respetuosa, o sea, quiere tener su espacio ahí la melodía por sí sola. Y como dices, sí, el ritmo es como más como digamos... Seductor. Más seductor y aparte también más físico, más como terrenal, más como pam, pam, como con el latido de tu corazón o estas cosas. Pero lo melódico es justo eso, como esa textura, hasta como por ejemplo la atmósfera del acorde, ¿no? Que de repente pones y es un mayor 7 y ¡fum!, ¿no? Te da una textura y bueno, si ese mayor 7 le pones este efecto, le pones este delay, le subes el tono, lo bajas, o sea, ya te da otra textura, ¿no? Que a lo mejor no necesariamente involucra el ritmo, pero se fusiona con el ritmo, entonces hace algo interesante. Y sí, por sí solo, de hecho, hasta hemos tenido meditaciones con el puro pad nada más así. Y sí te lleva a nada más escucharlo, o sea, por las puras frecuencias o una melodía, por ejemplo. De hecho, hay pues, varios videojuegos a mí que de morro me gustaban precisamente por las melodías, ¿no? Que decía, mira, hasta me detenía así a los, no sé, a jugar. Le ponía pausa y escuchaba las melodías nada más del nivel, ¿no? Entonces, desde ahí va lo melódico y son cosas que tarareas y se te quedan aquí como repetitivas, ¿no? Y me llama la atención cómo es eso, cómo no puedes tampoco negar a ese lado como esos mensajes que te estás canalizando bajo estados psicodélicos, sobre todo en psilocibina, que sabes que pues eres el medio, ¿no? O sea, sabes que eres el medio y eso me llama la atención también cómo lo viviste tú de una manera muy similar, o sea, vuelvo a lo mismo, es como una vida paralela. Pero está muy chido porque también creo que a través de otros creadores, por ejemplo como tú, uno es capaz de conocerse también y verse como un espejo así de, mira, pues también hace este trip, también ha hecho como rollo, también ha justo eso, o sea, a veces queremos como hasta autoponernos como dogmas o reglas y es ahí donde pues tenemos que abrirnos paso a justo romperlo siendo nosotros mismos, o sea, sin etiquetas. También algo que mencionaste mucho que me gustó es que a veces buscamos un chingo lo sofisticado, o sea, siempre creemos que por ser muy rebuscado del lenguaje o que tenga demasiado exceso de información es como verdad o cierto, ¿no? Cuando creo yo, desde mi perspectiva, que si lo puede entender un niño de 5 años, 7 años, así súper sencillo, pues es verdad, es auténtico. Y creo que lo mismo pasa pues con las rolas o las canciones. No tiene que ser a veces tan sofisticado, tanta tiradera de notas. A veces con un solo acorde, una melodía bien sencilla tienes pues mucho, ¿no? También creo que depende mucho del contexto de la canción, como la emoción, como pues en dónde estaban, ¿no? Por ejemplo, pues tú estabas en las montañas, güey, eso está bien loco, ¿no? O sea, ¿tenían ahí su estudio? ¿Fue su estudio? ¿Cómo fue ese rollo? Lo armamos improvisado. ¿Ah, sí? ¿Y cómo fue ese trip? O sea, ¿cómo llegaron? ¿Cómo consumieron el trip? ¿Cómo grabaron así? ¿Cómo lo tocaron? O sea, ¿cómo fue a la hora de ensamble? Porque a la hora de ensamble es como una cosa bien curiosa estando en psilocibina, ¿no? Como de... lo sientes bien profundo, ¿no? O sea, si sientes una cosa ahí tremenda, ¿no? ¿Cómo fue eso? A la hora de ensamble te das cuenta de cómo debe ser el acomodo de todo para que suene exactamente la atmósfera que buscas. Y esa es otra parte importante de la música, el diseño del sonido. No solamente el diseño de buenos arreglos o que la canción sea buena tal cual, sino el cómo suena la canción hacia afuera, la textura que transmite. Eso es bien importante y creo que es muy psicodélico porque es una manifestación agregada todavía de lo maravillosa que es la melodía por sí sola y el ritmo por sí solo, que todavía tenga textura, es algo extra. Es como sabes, la comida igual nos nutre, pero es una maravilla que sepa rica de todas maneras. Sí, exacto. Sí, pues justo eso, ¿no? Que además de que puedas... No sé, o sea, también los mensajes que mandas en tus rolas, por ejemplo, güey, a mí me gustó mucho la de... Sobre todo, como que sí hay un aire de nostalgia en las canciones que escucho, o sea, de ti, sí hay un cierto aire como de nostalgia, como de... No sé si hasta de imprimir o plasmar una memoria o plasmar como pues toda una escena, toda una emoción. ¿Tú, cuándo fue tu primer viaje de psicodélico como que te rememoró a eso, güey? O sea, como que te rememoró, mira, pues yo quiero hacer todo este rollo. O sea, porque, digo, ahora que me estoy viendo muy espejeado en ti, tienes situaciones bastante similares, ¿no? Que a mí, a lo mejor yo, por ejemplo, ahorita tengo 40 años y mi primer psicodélico en realidad fuerte pues fue a los 33, no fue a los 20, o sea, fue a los 33 ya después como de, pues justo eso, ¿no? De tener muchas estructuras con cómo debían ser las cosas en la música o en el cine o en lo que sea que estuviera en ese entonces. Pues ahí justo dije, no, pues sin etiquetas, ¿no? Y justo cuando rompí esas etiquetas en mi mente,
que precisamente fue el proceso psicodélico, me abría a hacer otro tipo de canciones, me abría a hacer otro tipo de arreglos, otro tipo como de hasta solo dejar un pad, ¿no? Por ejemplo, así, y ya que solito se viajar, o poner una frecuencia, o poner un ritmo a lo mejor más lento, ¿no? Porque antes era bien metalerote yo. Y me gusta mucho, ¿no? Pero también como que en este estilo de música he encontrado como mucho, pues no sé, híjole, güey, como hasta introspección. A huevo, May. Este es para YouTube. Ay, sí. Para YouTube Premium, el porro con. Un porro. Justo así se iba a llamar el programa, güey. Un porro con. Y ya mejor así ahorita le dejamos así, porque sí. Está chido. Está chido. Está chido. Ahorita nos compartes un poco de ese. Está lloviendo. En el momento que hacemos esto, está lloviendo. Apenas. Va, mi perspectiva de la música después del primer viaje de LSD. Estamos hablando de a mis 24 años. ¿Cuántos años tienes? 28 años. ¿Es 28? Entonces, hace 4 años. Sí, sí. La música te da vida, güey. Yo creo que sí. Sí. Espero que sí. Sí, yo creo que sí. La perspectiva que cambia. Personalmente, este es mi trip. Pude sentir en esos viajes que todo en realidad es vacío. Todo es vacío y solamente existe en base a la composición, en base a la suma de las cosas. Pero que en sí, como si la vida se tratara de hacer un zoom absoluto de las cosas, si pudieras hacer ese zoom, vieras que está separado en realidad todo. Ok. En sí, esta pared que tocamos ahorita, este piso que sentimos en este momento, si nos acercáramos lo suficiente a todo al nivel atómico y molecular, Está separado. Viéramos que está separado realmente, pero que son conductos energéticos los que permiten que estén unidos bajo un mismo esquema. Entonces, a grandes rasgos, todas las cosas son así también. También los sonidos, también las emociones. En el caso de los sonidos, te das cuenta que el silencio y la existencia del silencio es lo que denomina el que una melodía encuentre su camino en la virtud, en la perfección. Okay. Porque un solo sonido por sí mismo, digamos, una sola nota musical, por ejemplo, la, o digamos que estamos cantando ting, eso puede que nos suene bien la primera vez, pero por sí solo, ese sonido constantemente, solamente ese sonido, se vuelve totalmente irritable. Uh-huh. No puede ser bello sin la composición. Entonces nada puede ser bello sin estar compuesto. Todo depende de un sistema y de un esqueleto al que pertenece, en el que mediante esa sinergia se forma lo estético y se forma lo que consideramos bello. El sonido entonces también depende del silencio, depende de estos momentos de elección entre nota y nota para poder ser maravilloso. Y es la elección correcta de esos silencios lo que hace a las melodías perfectas. Yo tengo una muy en claro que es un top personal de sencillamente la mejor composición de toda la historia, que es la Sinfonía 5 de Gustav Mahler. Okay. Y siento que cualquiera que lo escuche, entendiendo la capacidad de estirar tu liga creativa en cuanto al uso de melodías, va a entender por qué esa canción tiene un lugar muy especial en aquel poder invisible que dicta hacia dónde se dirige la canción. Cuando tú estás participando en la canción, estás en un territorio que no comprendes y que no vas a comprender, que no te corresponde totalmente definirlo. Solamente sabes que eres partícipe y que tienes el privilegio de entenderlo y que vas a vivir toda tu vida con cierto grado de sufrimiento de saber que los demás no sienten este reflejo que tú sientes hacia el arte de la música, sí. O hacia lo espectral de la música. Entonces es como una fortuna y es como una maldición, es un lado dual. Sí. Pero en cuestión meramente intelectual, yo pienso que las personas que osan de poder o que estén esperando tener poder en su vida deberían pasar por disciplinas como la música para demostrar
su nivel de inteligencia y por dónde se mueven sus ideas. Creo que eso dice muchísimo acerca de una persona y que en una potencia utópica en donde las personas hagan bien su trabajo en sus instituciones, creo que musicalmente alguien puede demostrar qué tan capaz es para un puesto de responsabilidad tan elevado como el estar al pendiente de un pueblo, estar al pendiente de una gente. Siento que la música en última instancia es un reto creativo muy complejo, muy completo también, que se mueve por muchas direcciones y que termina por definir el momento en el que nos encontramos como especie humana. El momento musical en donde está el humano y la evolución de la música a lo largo de la historia siempre es un reflejo de cómo nos encontramos como sociedad humana, cuál es nuestro nivel de conciencia, hacia dónde nos dirigimos y de dónde venimos. Entonces, la música está un poco disfrazada de entretenimiento en el mundo en general, porque así le conviene a las grandes esferas. Exacto. Pero la música es una frecuencia inentendible que responde a intereses mayores que no entendemos nosotros. Exacto, güey. Nada más me dejaste acá pensando bien loco, güey. Y es que exactamente eso, o sea, el tipo de música que escuchamos ahorita o que ahorita actualmente está, pues sí, todo, absolutamente todo es un reflejo del, pues sí, del colectivo, de todo, o sea, absolutamente todo es finalmente un espejo y eso está bastante interesante, ¿no? Como, o sea, finalmente va más allá de algo que nosotros podemos comprender. Igual yo comparto mucho eso, que para mí en los viajes, pues yo sentía que algo más allá del Mariano o el May era como que estaba expresándose a través de mí, como que solito lo dejaba ser, por ejemplo, ¿no? Y que precisamente era eso, del conducto, ese conducto consciente te permite ser como hasta, no sé, güey, imagínate un político, un presidente que haya pasado por eso, ¿no? Como por este tipo de experiencias, o alguien que tenga un cargo así, no sé, que haya pasado por todo esto, como tú dices, todo este proceso de la música, de poder crear, ¿no? Te deja pensando, pues, ¿por qué escogió ese acorde? ¿Por qué escogió esa melodía? ¿Por qué la nota así en esta octava? ¿Por qué tan lento? ¿Por qué tan rápido? Eso parece que no, pero a la hora de componer justamente, como tú dices, es darle orden, ¿no? O sea, por sí solo el sonido es, o sea, si pongo todo el tiempo un sonido, a lo mejor es castroso, ¿no? Es como fastidiante. Entonces, también eso te deja pensando que pues las melodías son como personas, ¿no? Hay veces que brillan más en la ausencia, ¿no? Como que dices, miren, en el silencio no está esta persona, pues ahí está como presente, ¿no? De repente extrañas esa melodía y el hecho de que esté ausente, aunque sea unos compases, pues dices, mira, y sabes que va a volver a venir, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, no sé, como que los paralelismos de la música con la vida y todo, o sea, es, pues sí, o sea, siempre me lleva como este trip de, pues como es arriba, es abajo, es un trip más como, más que una frase, es como, pues sí, o sea, lo que puede suceder, va a suceder en otros grados, pues digamos como en esta parte, ¿no? Y así como sucede en un videojuego, puede suceder en esta realidad y sucede así. Entonces yo lo veo igual en la música, así como sucede en la música, se involucra como mucho, pues sí, como mucho, es mucho, o sea, sí va más allá, pero también la música requiere como de esta como experiencia humana también para expresarse, ¿no? Como para tener ese orden de ciertas cosas, ¿no? Y justo en los viajes de LSD, que por cierto ahorita me gustaría que, a ver si me compartes alguno que te haya cambiado, así el que tú quieras, el que hayas tenido, que tú digas, ese trip en particular, ese momento, así en ese punto, algo cambió, algo cambió, que no hubo reversa, o sea, no hubo vuelta atrás de decir, no, o sea, después de este trip no hay vuelta atrás de esto. Porque sí hay ciertos trips en los que dices, no, después de este trip no hay vuelta atrás de a hacer como era, o a un pensamiento, o hasta cambiar tu estilo de música, de expresarte, o sea, en fin, de ver la vida. Siempre hay un trip que te cambia todo, o sea, a pesar de que yo sé que todos te cambian algo, hay uno siempre que te mueve mucho, man. ¿Tienes alguno? Tengo dos en específico. A ver. Siento que cada uno se vuelve algo muy personal y cada quien tiene un trip así de personal, porque comprendes algo que específicamente tú necesitabas, pero que sabes que no necesariamente es algo bueno tal cual. No hay una interpretación de si es bueno o malo, simplemente sabes que es así. Y en un trip de DMT, que es Bufos Alvarius, 5-meo DMT, lo que me di cuenta en ese momento y cuando intenté bajar la información de este viaje, tú sabes que todo aparece muy codificado y en ese momento entiendes muchas cosas,
pero al final de cuentas terminas regresando a tu estado como natural. Que se difumina, ¿no? Se difumina. Pero hay una sensación que te queda al final que no la tienes que evitar, que es complicada enfrentarla. Y que esa sensación, una vez que la abrazas, es lo que te dicta qué es lo que realmente necesitabas saber. Okay. Sea bueno, sea malo para ti, sea algo que te agite el corazón para bien o para mal, interpretado de esa manera. Pero es eso lo que te comparte. Entonces lo que a mí me compartió fue que, y esto puede que sea un poco polémico, claro que está abierto a debate y claro que es más por un término filosófico que por un término conductual. Okay. Dicho eso, lo que yo sentí que se me reveló es que el único mayor sentido es la búsqueda del amor absoluto hacia otra persona. La entrega absoluta hacia otra persona, tomándote a ti como personaje secundario y entendiéndote como parte de la realidad de alguien y como un mecanismo para hacer su realidad más digerible. Okay. Entonces, eso juega un poco en contra con movimientos psicológicos muy apoyados actualmente acerca del egocentrismo y de preocuparte por ti mismo, por tus logros, por tus éxitos. Y yo los éxitos y los logros a partir de ese entendimiento los veo como una utilización del sistema para yo poder acercarme al amor verdadero. Actualmente que tengo mi novia, que tengo mi mujer, que amo con todo mi ser y con todo mi corazón, me doy cuenta de cómo es que ese camino de la vida termina por concretarse cuando tú experimentas que alguien te ama al mismo nivel que tú amas. Y cómo es que no solamente es cuestión de que tú existas o de que estés ahí, sino todo lo que complementa tu persona. En el caso de mi novia, dice que cuando escuchó mi voz, sintió que ella toda su vida estuvo preparada para amar esa voz. Para justamente esa voz que estaba articulando palabras, ella nació para estar cerca de esa voz, sin saber que yo cantaba, sin saber que yo era artista. Posteriormente, cuando se entera que yo canto, dice que su vida conmigo, al estar yo hablando y al también ser cantante, es como una canción interminable. Entonces, ese nivel de amor es algo que yo me atrevo a decir que es un privilegio, que mucha gente experimenta ciertas réplicas y que lo abraza como algo muy intenso, pero no pasa por ciertos conductos que son todavía más profundos y que son ya entendibles desde conceptos abstractos y no tanto desde el instinto. Y cuando metes abstracción en el instinto y lo combinas y logras ser algo dual, se vuelve impresionante y se vuelve un objetivo de vida constante en el que gira en torno todo lo demás. Entonces, yo sé que si yo soy una persona que toda su vida ha buscado el amor verdadero, es porque desde que tengo noción de conciencia, la búsqueda del amor para mí era lo único relevante en la vida. Y yo me sentía vulnerable y me sentía incluso hasta más pequeño de lo que era en mi forma de infante. Porque yo sabía que cosas como el amor y la conexión profunda con las personas le correspondía al mundo de los pensantes, al mundo de los que tienen su corteza frontal más desarrollada que la de un niño. Entonces a mí me desesperaba poder llegar a ese punto. Lo veía como todo lo importante y que todo giraba en torno a eso. Entonces dice Freud que lo que tú terminas reprimiendo se manifiesta de otras maneras. Yo al terminar reprimiendo desde muy pronta edad el saber que la búsqueda del amor verdadero es algo que tarda, el tener que aceptarlo, hizo que reprimir eso se manifestara en la creación de talentos. Okay. Entonces, un talento que yo agradezco mucho fue la fascinación por la investigación. Empecé a investigar mucho sobre temas bíblicos, sobre historia, sobre hebreo, arameo, Nuevo Testamento, Viejo Testamento, y todo eso te va llevando por poesía, por filosofía, por historia, y todo lo ves como algo que va de la mano. Entonces, hay un texto de la Biblia que está en Job,
que dice que Dios es aquel que pone en los elegidos las canciones en su cabeza para que cuando despierten las interpreten. Ese texto, cuando personalmente tu realidad infantil, las escrituras bíblicas son reales desde esa perspectiva, lo cual fue mi caso. Esa fue mi realidad presentada al inicio. Okay. Yo lo sentí como palabras muy intensas, como lo definitivo. Como si la mente humana, más que un receptor de ideas y más que un receptor de lenguaje o de costumbres o de cultura, fuera algo que recibiera melodías divinas. Sí. Eso derivado del texto de Job. Entonces, desde ahí yo empecé a conceptualizar la música, a entenderla y a disfrutarla. Desde pensarlo como potencialmente algo que fue puesto en la cabeza de los compositores por un ente divino o por algo divino. Entonces, aunque ya no lo pensé tanto así con el pasar de los años, cuando tienes ese primer acercamiento con la música desde esa perspectiva, te da un ángulo que para siempre va a afectar tu composición. Ok, ¿cómo lo afectó en tu caso, por ejemplo? En mi caso, en la búsqueda que lo lírico fuera tan relacionado con lo melódico, okay, como si la melodía hubiera existido para abrazar esa palabra. Okay. Como que el diseño sonoro de esa melodía existió puramente para que en la conformación de mi idioma, el español, esa palabra tuviera una sonoridad propia. Okay. Eso para mí fue esa búsqueda. Por ejemplo, ¿en cuál de tus rolas? Digo, a lo mejor en todas, ¿no? Pero alguna que te venga a la memoria así de que justo digas, aquí la melodía abraza la letra, por ejemplo. Así que digas, no, aquí es, o sea, es indudable, pues. El llamado de mi último álbum, Nostalgia Banda, hay una parte que dice: hoy la noche nos rodea y tus piernas lucen fluorescentes. Te percibo descaradamente bella, aunque niegas arreglarte para verme. Y ese te percibo descaradamente bella, aunque niegues arreglarte para verme. Su parte melódica en ese momento, yo como fan de la música y como amante de esta disciplina y como predicador de esta disciplina, considero ese abrazo entre letra y melodía como uno de los momentos más perfectos de la historia de la música. Y creo que en eso se basa en realidad lo que trasciende en la historia humana, en momentos, en lapsos, y es lo que no muchos entienden con la música. El fútbol, por ejemplo, ha creado su misticismo en base a lapsos momentáneos donde el humano que está jugando muestra una gloria en su entrenamiento, en su virtud, que termina siendo tal gol, tal pase, que termina llevándose a todos desde media cancha hasta llegar a la portería. Entonces esos lapsos, esos segundos, que son segundos, marcan la historia, terminan marcando el potencial que esa disciplina tiene para mover las masas, porque la gente se impresiona de lo que sucede en esos lapsos. Sí, claro. Y la gente va a ver el fútbol esperando esos momentos. No va esperando a que se la pase A, se la pase a B y uno se la pase a 2. La gente va esperando ver esos milagros instantáneos, en donde el humano se olvida de sus limitantes y hace cosas impresionantes. Entonces la música muchas veces pasa desapercibido como algo que debe ser tomado así, categóricamente, como sucesos. La música, los minutos que encierra una canción impresionante, no solamente es un contenido, es un suceso tal cual. Sí. Es un acontecimiento. Esos minutos, esos segundos, es gloria humana, es la identidad total, es llevar la existencia a la proeza. Y si empezamos a ver la música como lo que es como sucesos, vamos a entender en qué momento la humanidad está demostrando realmente lo que tiene. Y por ejemplo, ¿qué piensas de la música actual con respecto a, considerando como, digámoslo así, como lo que estamos proyectando dependiendo del grado de conciencia? O sea, ¿cómo lo ves actualmente pues en el colectivo? ¿Cómo ves lo positivo, lo negativo? O sea, tanto hay negativo como también siento que hay positivo. Por ejemplo, ¿cómo ves el espectro ya desde ya un panorama quizá un poco más
amplio, o sea, porque sí tienes razón, me dejaste mucho pensando eso, que la música que estamos escuchando va acorde también a, pues, como el nivel de conciencia, ¿no? Y lo ves en los 60, 70, 80, no sé, tanto así que, no sé, por ejemplo, hasta uno quiere como replicar esas vibras de, oye, quiero hacer una rola como retrofuturista, ¿no? Ah, pues le pones sintes, ¿no? Y que o sea, qué tipo de sintetizador, qué tipo de ritmo, qué tipo de melodía, por ejemplo, ¿no? Qué tipo de ritmo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves los ritmos actuales y las melodías actuales con las de diferentes épocas? Por ejemplo, ya teniendo este panorama, pues digamos, de cierta manera hasta psicodélico, porque sí lo psicodélico de alguna manera, al menos desde mi perspectiva en la música, que pues no sé, o sea, que yo la había estudiado de alguna manera muy mecánica, ya había hecho las carreras y todo, y de repente en los psicodélicos fue como, olvídate de eso, güey, o sea, ya lo sabes, güey, o sea, esto es sentirlo, güey, o sea, puedes sí construir una pieza desde pues, lo lógico, decir, mira, vamos a hacerlo en mi menor, vamos a hacer esto, pero hay veces que, por ejemplo, como la rola que te puse, que es todos son los acordes mayores 7, que esa rola fue después, por ejemplo, de la experimentación psicodélica, que fue, mira, todos los acordes van a ser mayor 7, todos, salvo esta excepción y a donde te lleve. Y oye, pero que yo me sentía con mucho este control de querer controlar la tonalidad, ¿no? Es que esta tonalidad y, no, o sea, aquí va, güey, o sea, es totalmente libre, ¿no? Entonces también como el hecho de, pues sí, vivir una perspectiva psicodélica, digo, quieras o no, sí te abre como la puerta a querer como hasta inspeccionar otros ritmos, melodías, maneras de pensar, maneras de escribir, maneras como hasta de percibir la música. ¿Cómo la ves tú, por ejemplo, actualmente con todo esto? O sea, ¿cómo lo ves? Yo actualmente, vaya, habría mucho que decir al respecto. Antes que nada, yo considero las canciones El Gavilán 1 y El Gavilán 2 de Peso Pluma son grandes piezas, me encantan. Ok. Y siento que tienen mucho de lo que deriva hoy la música con aires de corrido que se está popularizando mucho. Entonces, estas dos canciones, siento que hay que entender que, exacto, el mensaje es equivocado quizás, es incitativo quizás, pero la estructura está bien hecha. Me gustaría dejar como eso claro, hay ese tipo de canciones modernas, esos corridos, que su estructura está muy bien realizada a nivel lírica, a nivel fonético, a nivel semántico, a nivel producción, no se diga. Por eso menciono estas dos, El Gavilán 1 y El Gavilán 2. Dicho eso, actualmente los artistas ceden mucho al reciclaje musical, a lo que esté funcionando, replicarlo de manera infinita, hasta que deje de funcionar y necesites pasar a otra cosa. Eso yo lo considero la muerte de las ideas. Es como si viviéramos en la era de las ideas muertas. Porque así como las estrellas pues aparentan un brillo, pero sabemos que están muertas. Al llegar su luz a nuestro plano, ya es la luz lo que estamos viendo nada más, pero en sí ellas ya colisionaron o ya estallaron. Sí, pues es el eco del pasado. Es el eco del pasado. Entonces, en la muerte de las ideas, lo que se propone carece de fundamento. Es algo atractivo, es algo llamativo, es brillante incluso, pero está muerto en sí, así como una estrella lo está. Entonces, esa falta de fundamento hace que nos veamos rodeados de algo que intenta hacer arte, que intenta emularlo y que termina por saturar las verdaderas expresiones. Y es un poco también el juego del capitalismo, el cómo es que si esto genera un consumo considerable, se convierte en un negocio rentable para muchísimas esferas de poder. Entonces eso cubre al verdadero arte, por lo cual yo creo que estamos en una época triste al respecto, pero me voy a explicar por qué. Porque no es totalmente trágica, solamente es una cuestión de duelo en el que tenemos que entrar. Hay artistas allá afuera que tienen el potencial de cambiar las mentes, el rumbo de la cultura humana, las visiones acerca de la dinámica de poder, de las percepciones. Pero desafortunadamente la actualidad ha dictado que necesitas abrirte paso a ese privilegio a punta de pistola. Tienes que abrirte paso a como puedas. Tienes que romper ciertas reglas, tienes que aliarte, tienes que desearlo sobre todas las cosas, pero siempre sabiendo en tu interior
que puede que haya un deseador más grande todavía en el que tú seas partícipe de su deseo. Entonces no solamente es la cuestión de saber cómo entrar a ese mundo, saber cómo tener un lugar en el mundo de la música, sino entenderte como parte de un juego y al final convencerte de que tu deseo de estar ahí y que tu deseo de expresar en canciones lo que tienes que decir es más fuerte que cualquier otro deseo que pueda rodearte. Simplemente el sentirlo y el estar convencido de ello como una convicción propia es lo que el artista necesita para seguir entregando la evolución que el mismo arte dicta hacia dónde tenemos que dirigirnos. Todo tiene que cambiar, todo tiene que evolucionar. Y tenemos que entender que el arte no puede quedarse estancado. No podemos verlo como algo que sucedió en su grandeza en el siglo XIX, en el siglo XX, con el barroco, con el clásico, etc. Tenemos que verlo como algo que avanza y que depende de nosotros el luchar, porque la verdadera expresión humana está marcada en lo que expresamos artísticamente. Finalmente, el resultado que somos de dolor y de felicidad es una lástima que lo queramos ver expresadas en civilizaciones motorizadas, en que estamos bien porque tenemos pavimento, porque tenemos edificios. Un progreso, ¿no? Así. Es un progreso camuflado. Exacto. Yo creo que tenemos que ser más exigentes y más allá de lo que podemos ver y más allá de lo que podemos tocar, meternos con el tema intangible. Y la música está en un territorio intangible, está ahí. Entonces, si lo tomamos como el verdadero reto para nosotros demostrar lo que podemos hacer con esos silencios bien ocupados, con esas notas bien elegidas, esa para mí terminaría siendo la máxima expresión de la virtud humana. Y es en lo que yo me considero partícipe. Y me gusta estar rodeado de esos jugadores. Gracias, May. Pues es que justo es ordenar notas, ¿no? O sea, sí darle un orden, porque sí hay un orden, o sea, sí como tú dices, o sea, hay un orden ahí en el que van siguiendo, o sea, que tú mismo hasta vas como decodificando. Y pasa en los viajes que cuando justamente pasa eso, ¿no? De que se diluye la idea como si hubiera sido un sueño, o sea, es como muy onírico, ¿no? Ya cuando aterrizas y dices, no, ya se me fue. Pero justamente muchas veces, o sea, eso también te lo comparto, muchas melodías yo las tenía, por ejemplo, en sueños, por ejemplo. O sea, ya fuera como de las sustancias, ya las tenía en sueños, por ejemplo, o me pasaba mucho que en los viajes escuchaba mucho, o sea, hasta la melodía, cómo iba, o sea, que de veras como que la música es un ente y que hasta las melodías son como parte, no sé si como lo que pudiéramos interpretar su estructura o cómo es, ¿no? O sea, como lo puedes como decodificar y es como solo un fragmento de lo que es este ente, ¿no? Y me llama un chingo la atención como todo lo que contaste porque realmente resuena eso, o sea, realmente sí la música es una disciplina de estar como hasta, o sea, sí es una disciplina que no, precisamente no es, o sea, tangible en el mundo físico porque pues sí, cuando cantas pues estás usando hasta tu cuerpo, o sea, la guitarra pues estás usando algo físico, pero va algo más allá, ¿no? Hasta la propia guitarra, el hecho de que sean imanes, o sea, está captando tu propia energía, ¿no? O sea, realmente creo que va más allá de eso. Por ejemplo, sí. Y justo finalizando ese primer... Vaya, esa primera conclusión fuerte después de un viaje, en este caso de DMT, es acerca de la relevancia de amar a alguien que me ame de la misma manera. Entonces, en este caso, mi nivel de expresión lírica y mi nivel de expresión melódica sí tiene el objetivo evolutivo de atraer a la persona más adecuada para mí. Entonces, los entendimientos de los que mis canciones gozan resuenan en la vida de muchas personas, cambian la vida de muchas personas, terminan alterando sus decisiones, lo que son, su filosofía, y yo me siento orgulloso de eso, me alegra eso. Dicho eso, sé que en el caso de mi novia, ella ha sido la más impactada en cuanto a mi obra, en cuanto a lo que yo tengo que decir en canciones, lo que yo he desarrollado en toda mi vida, es como si hubiera sido construido para ella. Entonces, yo siento que al menos en mi posición artística, está muy ligado a la supervivencia.
Es cierto que las historias de pobreza, como es mi caso, como el salir de un lugar muy difícil, como lo es un barrio pegado a la frontera de Baja California, eso sí termina marcándote, pero aún así hay una cosmovisión que si eres apto para ella se va a desarrollar en ti, si no, no. Como que no depende mucho de las condiciones, tanto en las que naciste o en las que estuviste, o el sufrimiento por el que pasaste. Es más lo receptivo que tú estás a la comprensión de esas ideas, a la interpretación de ellas. Entonces, yo he sentido en el caso de la música que el expresar la vida, expresar los sentimientos, expresar las emociones, es algo muy importante, sobre todo en el lado femenino. Como que el hombre suele ser un poco más mecánico y suele ser un poco más introspectivo. Entonces, cuando el hombre ha mostrado este interés por definir el mundo, como en el caso de todo lo platónico, todo lo que deriva de Sócrates, Aristóteles, todos los que los debatieron, Kant, Sócrates, David Hume, todo eso muestra una parte del alma que hay esta necesidad por interpretar. Pero todo es la inquietud del amor solamente. Todo es la inquietud del amor. Todo es lo que provoca el choque de entidades, tanto la masculina como la femenina. Entonces la búsqueda del amor, el realmente encontrar una alma con la que conectes totalmente, a tal grado que imagines que puedan ser células inanimadas, pero con el simple hecho de estar juntos, tú estarías feliz, estarías satisfecho, en la pasividad absoluta, pero sintiendo su presencia. Eso es el sentimiento definitivo, es la divinidad de la que verdaderamente asusta, si lo piensas, el poder sentir algo a ese extremo, sí, y tener que vivir con la consecuencia de estar alimentando cada vez más esa emoción, ese sentimiento. Entonces, en el caso de la música, el expresar esas emociones, yo la siento como una continuación de todo lo que se ha intentado decir del amor y de la vida. Yo creo que en mis letras, en mis canciones, están amplificadas las interpretaciones modernas en base al amor, en base a la pérdida, en base al desamor, en base a la vida, que termina siendo la suma de muchas conciencias, la suma de muchas entidades. Yo lo que sentí desde muy temprana edad, desde niño, es que las figuras de autoridad que el mundo admiraba, yo no podía sentirme relacionadas con ellas. Llámese Cristo, llámese Buda, llámese Che Guevara. Sí, cualquier figura, ¿no? Cualquier figura que... Cualquier superhéroe de él. Exacto, cualquier superhéroe, incluso con Superman, con Spider-Man, no me terminaba identificando. Entonces, mi búsqueda de mi propia figura de poder, mi propia figura de autoridad, es algo que yo he mantenido presente. Yo imaginar a alguien a quien yo iba a poder admirar y a quien yo iba a poder entender. Entonces, desde niño, mi meta era ser esa persona, era lograr ser alguien quien pudiera ser mi propio arquetipo, mi propio ente a admirar, mi propia historia a entender, mi propia interpretación de las cosas, de la vida, mi propia moral al final de cuentas. Entonces, mediante las letras y la melodía y el cómo condicionas el mensaje melódico en tu canción, es como yo finalmente está esta movida de poder atraer a la persona perfecta en una manera casi matemática. Cómo es que tu mensaje pueda atraer a esa persona con la que tú potencialmente puedas conectar en su mayor potencia. Entonces, para mí la música, más que entretenimiento y más que ser como algo en lo que estoy cautivo, por así decirlo, ha sido más una cuestión de supervivencia. Yo saber que si quería avanzar en mi mundo, si quería sentirme realizado, iba a tener que jugar en el plano de las ideas. Y el plano de las ideas, cuando lo juegas con la canción, es una de las formas más difíciles de jugarlo, porque es muy relativo, es muy subjetivo, sí, pero es un camino bastante interesante.
Entonces lo que yo recuerdo es querer infiltrarme siempre en lo que yo consideraba esferas de poder. Por ejemplo, mi hermana iba un año mayor que yo. Cuando íbamos en yo segundo grado y ella tercer grado, yo pensaba, ¿por qué no puedo estar en tercer grado? Y poco a poco me fui infiltrando en su salón, me gané a su maestro, algunos de sus compañeros, empecé a poner atención a las clases extras que tenían. Y en cierto punto hablaron con mis papás porque me querían cambiar al tercer grado. Pero obviamente se negaron porque no era lo adecuado. Ajá, sí. Pero mi interés no era demostrar inteligencia ni sobreponerme sobre los demás. A mí me interesaba qué pasaba ahí, por qué era diferente un grado de otro, por qué en ese cuarto parecía sentirse una existencia distinta al cuarto donde yo estaba. Esa era mi curiosidad de la vida, el cómo los diferentes sistemas, entes, posiciones, lugares, cómo se experimentaba la vida desde esos ángulos. Y la experiencia humana interpretada así también termina por regresar a ti, el cómo vas a entender tu propia existencia. Y al menos en mí, en ese primer viaje, en este entendimiento muy intenso, sí me di cuenta que para bien o para mal, el mayor sentido está en amar a otra persona, entregarte devotamente y ser un ser absolutamente al servicio de la existencia de esa persona. Okay. Tú puedes hacer muchas cosas, puedes sentirte realizado en muchas cosas, pero al final el anhelo instintivo es llegar al amor, es llegar a conectar alma con alma. Y mi propuesta es: todos los pensamientos y las filosofías a las que hoy nos aferramos están construidos con mucha dialéctica que tienes que tener el privilegio de entender, porque entiendes otro tipo de dialécticas más básicas que te van llevando a otras más profundas. Entonces, para llegar a esas conclusiones, muchas personas, debido a vivir en el sistema del cansancio, que es de hiperconsumo, es de pasividad total, es de actividad represiva, es de actividad abusiva, todo eso nubla a las personas para llegar a un pensamiento elevado de conciencia. Entonces mi propuesta es: sé que es complicado llegar a ese nivel de conciencia, pero lo que no es complicado es respetar el instinto básico. Y el instinto básico dicta que tienes que amar, que tu necesidad principal es conectarte con otra alma, porque al final del día tú eres esa alma también. Es conectar contigo mismo y es conectar con la fuente también. Entonces, si volvemos a ese instinto, no necesitamos la dialéctica, la información, el sobreestimularnos de información espiritual para sentir la plenitud que tanto buscamos. Amar termina siendo la respuesta. Sí, pues es que totalmente. Fíjate que está interesante porque a final de cuentas, pues todo termina siendo tú. O sea, terminaste tú diciendo, por ejemplo, con tu pareja, ¿no? O sea, ¿en qué momento fue que tú, o sea, la viste y dijiste, así es ella? O sea, en el momento que, no sé, güey, fue algún concierto tuyo, ¿cómo la conociste? O sea, algo, porque dices que impactó su... O sea, eso es interesante porque sí me ha pasado, o sea, que... O sea, justo es que tus canciones o tus melodías impactan en las conciencias. O sea, sí, seguimos con lo mismo, son capaces de crear la realidad y capaz de alterar la realidad de los demás, ¿no? Que esto es algo que también es... Pues si se toma consciente, pues también ves como, pues sí, algunas esferas de poder como ocupan esto para manipular ciertos mensajes hacia, pues cómo se debería comportar las personas en colectivo. O sea, también tiene este poder la música tan, pues, poderoso, creo yo, que no es coincidencia que lo que esté sonando por alguna razón, de determinada manera, determinada repetición. Y justo lo que tú mencionaste de cómo, pues sí, cómo tú vives esto de verdad me entregué a una persona en mi perspectiva. ¿En qué momento lo viviste, por ejemplo, con tu pareja? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo dijiste? O sea, seguro sentiste la sensación de es esto, o sea, es esto, o sea, es una certeza absoluta. Yo lo entendí como certeza absoluta llegando a mi casa y sintiendo pánico al respecto. Ajá. Sintiendo que sentía que la persona de mis sueños, la que estaba como conectando todas esas emociones inexplicables, desembocaban en ella. Entonces entré por muchos sentimientos de negación primero, de no aceptar que
que pudiera ser ella, porque sería un descubrimiento muy fuerte. Entonces, cuando lo terminé aceptando, lo vi desde la perspectiva desde un llamado mayor. Por eso en mi canción El Llamado digo, tu llamado era tan brillante que era imposible no atenderte. Yo solo respondí al llamado, fue todo lo que hice, seguir la orden de quererte. Esa frase es como una aceptación de que cuando tú terminas cautivado por una persona, probablemente estás respondiendo a su deseo de ser amada como tú amas, específicamente como tú amas, y que eso a ti también te da un sentido mayor involucrado en el sentido de esa persona. Y para mí sentir ese llamado es esencial, es importante, porque vivir en un mundo donde las ideas son importantes y son relevantes también hace que tus deseos se vuelvan algo prioritario en tu vida, o lo veas como la realización absoluta, el llevar a cabo tus deseos. Entonces el amor a veces puede imponerse sobre los deseos, porque el deseo del amor, la probabilidad de amar, termina siendo más fuerte que cualquier otro deseo en sí. Si no puede competir contra los deseos, puede que el amor no entre en el término de fuerte de lo que estoy nombrando, porque debe de competir contra los deseos. Yo en mi caso me di cuenta de este amor verdadero porque mis deseos son muy fuertes, son muy firmes, las ambiciones también. Mi pensamiento es, yo tengo el mismo cuerpo y la misma mente de las personas que por instantes han ignorado la razón y han logrado grandes cosas que parten aguas en la humanidad para siempre. Pero de alguna manera puede que esté limitado por una ética y por una moral que resulta necesaria para mí y que resulta necesaria para la sociedad. Entonces, al estar limitado por esa ética y por esa moral, mi única manera de experimentar ese poder es mediante las buenas ideas. Es que mis ideas se impongan sobre otras ideas, ganen su lugar sobre el mundo de las ideas y termine siendo una necesidad impuesta. La explicación de estas ideas, la expansión de estas ideas y la creación constante de dichas ideas. Termina siendo un plan malévolo, pero es la forma en la que tú puedes llevar a cabo ese deseo. Entonces, para mí, en cuestión circular y en cuestión sinérgica de cómo utilizar el amor para la contemplación de tus deseos y la realización de tus deseos, pues termina siendo un combustible en donde la inspiración máxima para tú lograr lo que sea es compartirlo con esa persona. El darse cuenta de hasta dónde puede llevarlos su condición humana, su experiencia humana, y tener con quién compartir esa experiencia tal cual. Pero de eso se trata todo. No se trata ni de que uno sea bueno en algo, ni de ser perfecto, ni de ganarle a otros. Se trata de, tú tienes esta vida nada más. Velo de esa manera. Tienes esta vida y tienes estas capacidades y tienes esta opción de vivir anclado en la miseria de tu sufrimiento y de la confusión actual, o puedes hacer algo con ese sufrimiento, o puedes tener noción de este sufrimiento y de cómo puede inspirar a otras personas. Y yo siento que esto es muy necesario porque naturalmente la vida es injusta. Creemos mediante el camuflaje de lo estético que la vida responde a un interés estético de nuestra parte, pero a grandes rasgos y en una visión cruda y un poco más radical, la vida es injusta y la vida parece no importarle realmente nuestra afección en el orden natural. Prueba de ello son las placas tectónicas mal hechas, el cómo es que la Tierra siempre hay probabilidad de que se mueva, hay volcanes que pueden activarse en cualquier momento, hay frutas que son venenosas, hay un ciclo alimenticio de maldad y salvajismo del que el humano ha salido aparentemente, pero que también hemos sido muy partícipes. Entonces, parece que todo eso lo entendemos como miseria, y el avance de la humanidad
ha sido sofisticar esa miseria, camuflarla mediante el progreso tecnológico, mediante el progreso mental, mediante la medicina, mediante la ciencia, pero terminamos siendo seres que mientras no exista una justicia equivalente, vivimos en miseria porque la injusticia de otro y la injusticia propia termina afectando todo lo demás. Entonces, esa naturaleza de las cosas es muy importante el aceptarla, porque si uno tuvo la probabilidad de salir de una condición en donde es difícil progresar, la responsabilidad de mostrar el camino es fuerte. La responsabilidad de mostrar que tú puedes tener ideas que pueden cambiar al mundo es fuerte. Porque los arquetipos que tenemos en el mundo suelen ser muy difíciles de alcanzar. Suelen ser estándares muy elevados de conciencia, estándares muy elevados de moralidad, de comprensión, como Cristo, como Buda. Pero estar en la época donde uno puede voltear a verse a sí mismo y ser su propio maestro, yo siento que es la respuesta a muchas cosas. El darnos cuenta de quiénes somos cuando realmente somos nosotros nada más. ¿Te ha pasado eso que te veas en el espejo y te preguntes quién eres? Sí. ¿Sí? ¿En algún trip o sin nada? Sin nada. Sin nada. ¿Y qué es lo que tú personalmente percibiste? Se me hace bastante interesante cómo, pues a través de la propuesta de la música quieres como... Pues es que sí, es como alguna vez yo lo pensé, o sea, se puede sonar como malvado, maquiavélico, pero finalmente es, pues sí, abrirte paso en el mundo de las ideas, pues lo tienes que hacer con toda... Pues sí, te tienes que meter en el trip, te tienes que creer el personaje, te tienes que meter al juego precisamente, que pues es eso, o sea, yo veo que te metes así justo en las esferas de la música y dices voy por ahí y voy a esparcir el mensaje. Finalmente creo que algo que me gustó mucho y que resuena mucho es que finalmente uno termina siendo solo el medio como de algo, pues sí, como tú dices, mucho más elevado y hasta lo puedes plasmar en justo en las melodías, ¿no? Y cómo cambian la realidad de las demás personas también, ¿no? Que también nos ha pasado en los shows de Dharma o en los shows de Fractalia, donde también está Dharma, que se nos acercan personas y, oye, yo pensé que yo llegué deprimido el día de hoy y me fui, oye, wow, está súper chido. Y entonces ya con eso ya cambias la realidad porque ya les das una perspectiva de, pues sí, como de hasta de, oye, mira, pues mira, ¿sabes qué? Mira, o sea, hay un sentido más elevado todavía del estar deprimido, ¿no? O sea, hay un sentido en el que te puedes dar hasta un buen sentido con eso y hasta, pues justo como tú dijiste, ¿no? O sea, creo que no sé si sea algo exclusivo como, o sea, o del ser humano o de hasta, ¿no? De los creadores en particular, como en tu caso que siempre tiene que haber como vivencias muy marcadas, muy fuertes, muy traumáticas que desembocan en la creación o en despertar un talento o en cierta habilidad, ¿no? ¿Tú crees que esto sí sea cierto así con tu perspectiva de que algo que te haya pasado que digas, no mames, esto pues me obligó a hacer esto y de cierta manera ese trauma o escena o vivencia me hizo pues sí canalizarlo de esta manera? ¿No crees que sea necesario, güey, en todos los creadores algo así? Yo pienso que no es necesario. Mi explicación, bueno, mi punto de por qué no es necesario es si no tienes la habilidad de expresarlo, el sufrimiento es personal meramente y se queda como algo introspectivo y es algo de ti nada más. Pero es en la capacidad de expresarlo en donde encuentras la virtud de lo ocurrido, como lo único rescatable de lo ocurrido. Yo en mi caso personal, al crecer dentro de una comunidad cristiana, estás siempre muy al pendiente de la vida de las demás personas en enfermedad, en necesidad. Entonces, el estar cerca de funerales, de enfermos, de personas en situaciones médicas muy complicadas, te da una perspectiva muy pronta de lo que es la pérdida y lo que es enfrentar el hecho de que te vas a morir también. Ya más adelante sí he tenido otras pérdidas de familiares, de abuelos y también de un amigo muy cercano. Entonces, en un trip de LSD, justamente, yo le pregunté a este amigo como, vaya, proyectando mi conversación con él. Uh-huh. Muchas veces puedes hacer esto en esos estados de conciencia. Okay. Cerrar los ojos, proyectarte una situación y decidir estar en ella, decidir estar en esa situación
y vivirla desde la perspectiva de la proyección. Entonces yo le pregunté a mi amigo por qué hizo lo que hizo, por qué su vida terminó de esa manera. Y él me respondió con un fragmento de una canción de Pink Floyd, de Echoes. Es una parte donde la música se pone muy estridente, okay. Termina siendo muy chillante, muy molesto para el oído si lo tienes en volumen elevado. Okay. Entonces, en ese momento del viaje, sentí muchos dolores acumulados, muchos tipos de dolores distintos, tanto médicos, físicos, mentales, de todo tipo. Y eso, en el momento de la proyección, es como si él quisiera transmitir que eso se sentía estar vivo para él. Y yo ese es el momento condensado de dolor donde sí sentí que mi umbral de dolor estaba a punto de romperse. Okay. Como un tipo de dolor al que yo no podría tolerar. Entonces, el entendimiento posterior de eso es la necesidad de camuflar ese dolor. Okay. El cómo es que huir del dolor es un mecanismo de defensa que al final de cuentas es válido. Yo lo entendí en ese momento como válido, porque muchas veces defendemos que necesitamos enfrentar cosas, sanar cosas, pero uno lo que tiene que hacer realmente es sobrevivir, porque si el día de mañana no estás vivo, ¿qué es lo que tienes que enfrentar? Nada. ¿Qué es lo que tienes que superar? Nada. Entonces, es en el amor hacia tu propia experiencia humana en donde recibes de forma implícita el que tú tengas que enfrentar las cosas y lidiar con las cosas como parte justa e injusta de la vida en general. Es en la ausencia de esa comprensión en donde el anhelo de la vida pacífica se rompe y muchas veces la mente no lo tolera, no lo soporta, es muy irritable. Y creo que es muy importante el saber tolerar la soledad, el saber tolerar pensamientos densos, el saber dejarlos pasar, verlos como parte de la existencia y el poco a poco ir soltando el miedo. Y yo sé lo que es el miedo. Para mí el miedo se ha manifestado hacia la inconsciencia, el tener miedo a dormir, el tener miedo a estar alterado de conciencia a tal grado de no saber quién soy. Es un miedo muy, muy específico. Entonces, ese mismo miedo ha cubierto a otros miedos que potencialmente podrían ser mayores. Podría decir que es de los únicos miedos que tengo. Pero es un precio a pagar porque también terminas siendo una fobia, ¿no? Así siendo una fobia que a veces se activa, a veces se desactiva. Son etapas de la vida en donde está como esta constante, desaparece, aparece. Entonces, la vida termina siendo así. Y es en la aceptación de esa dualidad de la condición humana en donde tú mismo empiezas a apreciar el que tú estés aquí, lo envidiable que es estar aquí. Sí. Cómo es que si existen vidas alternas, si en caso de existir seres, entes que están al pendiente de lo que hacemos, yo estoy seguro que envidian la experiencia humana por más miserable que sea. Sí, totalmente. Yo también tuve como ese trip que de verdad, o sea, yo hasta no sé, podía ver como si esto fuera un show, como si de verdad fuera un privilegio estar en este show, como que ya más yo, ¿no? Y poder experimentar todo, desde hasta el coraje, hasta la ira, el trauma, el amor, o sea, todo es como órale, va, la experiencia humana es completa y no, o sea, estás en una realidad, al menos como yo lo vi, como yo lo viví, estás en una realidad donde tienes un privilegio como de hasta sentir el amor físico, etéreo, sientes el privilegio como hasta de cometer un error, de hacer una canción, de comer, o sea, es como un todo, ¿no? Hasta el hecho de como poderte poner triste, aunque aquí suene como a tragedia o drama, de alguna manera en algunos planos en donde ni siquiera existe el dolor. Por ejemplo, hace poco vi, ya la había visto esa película, pero ahora verla, o sea, como revisitar películas después de muchos años y habiéndote aventado trips, La princesa Kaguya, por ejemplo, de que experimentas, por ejemplo, o sea, en los reinos, por ejemplo, superiores, por ponerlo así, no pueden experimentar emociones. No hay emociones, no hay como tal como lo experimentamos aquí físicamente, ¿no? Sino todo es otra cosa, es una neutralidad en la que no puedes ni experimentar lo físico finalmente, ¿no? Que aquí es donde hace que esto sea como una experiencia envidiable, ¿no? Precisamente de hasta, pues, a mí me llevó al mismo pensamiento de seguro hay otros entes, hay otros seres que
pues sí, por muy envidiable, pues digo, por muy así miserable que tú quieras ver esto, que te estés ahogando en un drama o algo así, es como, o sea, pero puedes sentir, ¿no? O sea, tienes como hasta un cuerpo como de puedes hasta sentir dolor, o sea, es como una cosa que va más allá de la dualidad, ¿no? Que dices, no, pues o sea, sí hay otras formas de existencia que a lo mejor desean tu propia existencia, ¿no? Como que desean experimentar hasta el poder tocar, el poder, no sé, o sea, todo esto es una experiencia súper compleja, ¿no? Y finalmente, ¿cómo te haces toda esta estrategia para avanzarte entre el juego? Porque finalmente es tu juego, ¿no? O sea, tu juego es, órale, me voy a hacer esta estrategia ocupando esto, y vámonos, este es mi juego y este es como pues yo me posiciono sobre el mundo de las ideas musicales que pues también está de alguna manera como dictado como por ciertas ya ideas como a veces muy pues muy firmes que parece que ahí está el reto. Yo creo que pues no nada más creo que para ti, sino para todos los que estamos haciendo música de alguna manera como redefinir, reestructurar todas estas formas en las que se percibe como, pues sí, algo, pues sí podría decirse más elevado en el orden del flujo cósmico, aunque se oiga muy mamador, pero sí es verdad, o sea, es verdad que te lleva como a ese entendimiento de por qué estoy haciendo música, me lleva a algo más elevado que solo pues querer ganarme la vida de la música o solo hasta querer expresarme, ¿no? Sino va más allá como de tú eres la pieza de este juego que tiene que jugar esto. Y en el momento que tú aceptas eso, pues es como hasta, pues sí, creo que hasta el mismo llamado que, o sea, que tú pones en esa rola, yo lo tomo por la música siempre, ¿no? De, pues sí hay un llamado que yo en mi trip sentí por la música de, tú tienes que hacer música, May, y tienes que servir a esto. Este es tu personaje. O sea, tu rollo es hacer esto, ¿no? Y lo puedes comunicar en podcast, en lo que quieras. Pero justo como que tu trip es eso, es traducir las notas en la guitarra, en el sintetizador, en lo que sea, y o sea, que hasta ni tú requieras palabras para, o sea, que nada más así lo oigas y, ay, sí, güey. O sea, la pura melodía así por sí sola, la pura armonía, digas, ay, cabrón. O sea, digo, al menos ese es como mi juego y te lo comparto también. Y agradezco que nos compartas tu juego porque finalmente lo tienes muy claro, May. Felicidades. Qué chido que nos los estés compartiendo. Cool. Y digo, nos podemos pasar aquí un chingo sí. de horas, mi May, y pues, o sea, invitado para el otro podcast también, para pues también seguir platicando esto, porque hay un chingo yo considero que hay mucha tela de dónde cortar, así como sobre todo esto, y que le puede interesar mucho a la audiencia también, que pues está interesada en crear, en cómo se hacen todos estos procesos que a veces también por el mismo sistema los hacemos bien sofisticados y en realidad no lo son tanto, según yo, o sea, no son tan complicados o complejos estos procesos, ¿no? Entonces a veces nada más como dejarlo ser. Y pues May, o sea, yo te agradezco que hayas venido aquí a este podcast y que me hayas compartido pues toda tu perspectiva. Obviamente creo que nos van a faltar, güey, horas, o sea, podemos neta sí durar horísimas. Y pues digo, también el de música va a ser otro rollo, ¿no? También en el sentido pues más musical también. Y que digo, finalmente termina entrando lo psicodélico y toda tu filosofía o toda como tu propósito en lo que vienes a hacer aquí en este juego, y pues te lo agradezco mucho, mi May. Y antes de terminar, pues quisiera preguntarte algo que te gustaría decirte a ti, o cómo te gustaría como mandarte un mensaje a ti o a la persona que te está viendo. ¿Te mandarías un mensaje a través de este dispositivo temporal llamado podcast? Sí, lo que me diría es, todas las personas que encuentras en tu camino y se vuelven importantes para ti son un reflejo de ti mismo. Ya, mensaje enviado. Pues May, muchísimas gracias. Y tus redes, todo donde te podemos encontrar, todo lo que quieras promocionar, May, todo. Aquí es tu espacio, May. Ah, huevo, pues acaba de salir el Nostalgia Banda. Okay. El último disco de Daniel Quien es una propuesta de llevar el regional mexicano a territorios que nunca se ha llevado antes. Okay. Y la producción musical ahí juega un papel muy interesante. Está David Aguilar, Ulises Hadjiz. Es un disco mayormente grabado en primeras tomas de algunos instrumentos y de mi voz. Y es mucho espíritu de jazz el encontrar en esas primeras tomas como el momento perfecto y el sonido. Entonces eso lo hace el primer disco de jazz regional. Y nada, estoy muy alegre de que refleja quién soy en este momento en nivel composición, lírico, instrumental. Y también de alguna forma en algo que yo creo que es en la posibilidad. Muchos creen en la manifestación, lo cual respeto y entiendo, lo he visto desde cierto ángulo, pero yo creo en la posibilidad, en cómo es que uno tiene un rango de probabilidad de cosas y que tú mismo te puedes acercar o alejar de ese rango de probabilidad. Yo conocí a David Aguilar en un concierto de Culiacán, Sinaloa.
en el año 2019. Y yo le dije esa noche que lo conocí, tú y yo vamos a trabajar juntos. Tú y yo tenemos la visión empatada para hacer uno de los mejores discos en México. Y ya nos reímos y me abrazó y nos presentamos y todo. Entonces son años después, apenas el año pasado, en donde él es el que termina teniendo la visión adecuada para hacer mi disco y decidimos trabajar juntos en producción musical. Entonces yo tengo esa sensación de que las cosas, el tiempo que nosotros le aplicamos a cuando sucede algo es muy relativo. Las cosas tienen su momento preciso de formar parte de tu vida. Entonces yo hace años, igual así como con David le propuse que íbamos a trabajar juntos, se dio años después, pero se dio. Actualmente, en la música actual, siento por primera vez en mucho tiempo que discos como Génesis de Peso Pluma estén representando el sonido mexicano. En específico ese disco y muchas del segundo, que es el Éxodo, pero más el Génesis. Entonces, en años anteriores cuando yo hacía música, tenía esa sensación de que los que estaban, vaya, en élites o en esferas de poder más grandes, haciendo música para las masas, no había como esta noción de una particularidad específica que marcara la época, al menos en lo mexicano. Y con la llegada de Peso y su combinación entre distintos géneros, el que metiera estos tintes de hip hop, estos tresillos, los vientos bien utilizados, la voz muy particular de alguien de 22, 23 años en desarrollo, todo ese tipo de detalles hace para mí sentir que al menos con ese disco está equilibrado la música mexicana, el que algo realmente digno y bien hecho haya llegado a las masas. Entonces, cosas como que después de ese disco Peso Pluma y yo nos empezáramos a seguir en Instagram, a mí me hace sentir, debo estar cerca de los grandes, debo estar cerca de los que están haciendo cosas así de grandes. Es natural que si alguien está ambicionando algo a ese nivel, también de alguna manera se termine sintiendo atraído por lo que tú estás logrando desde tu trinchera. Y bajo ese pensamiento he guiado mi carrera musical, el acercarme a personas que sumen mi visión, que la complementen, y siempre los que involucro, yo sé que son los mejores en lo que hacen. ¿Es que nos involucras en Dharma o qué? Claro que hacemos sí. una colaboración porque sí estaría bien locochón, mi May. Pues ahí está. Bueno, May. Agradecido a la invitación, May. Qué chido porro nos echamos antes y durante y después. Sí. de esto, May, te lo agradezco un chingo, May, y gracias por compartir tu perspectiva de personaje, tu juego, cómo es toda esta estrategia, May, porque finalmente creo que esto le puede resonar a muchos creadores, le puede resonar más allá como de llamarlos músicos o cineastas o lo que sea. Creo que al final hay una necesidad como de comunicar o de transmitir algo, y creo que eso, para mí, al menos en mi experiencia antes como de cerrar este podcast, es como vital. O sea, al final de estos videos se me sigue haciendo bien cagado tener así a gente como tú. O sea, sigo diciendo lo mismo. O sea, si nos seguimos o estamos como, pues finalmente algo tenemos de común, hay algo donde estamos resonando, en donde queremos no nada más transformar nuestra propia realidad, sino querer como impactar en el mundo ya de una manera, o sea, al menos desde mi caso de, pues sí, yo quiero una realidad así, o sea, en donde pues pueda ser claro, donde pueda ser honesto, donde todos la podamos pasar chido, donde podamos convivir sin barreras, o sea, y empieza desde uno precisamente, ¿no? Desde querer como hasta moldear tu propia realidad interna y decir, esto es lo que quiero proyectar, ¿no? Esta seguridad que también compartes con tu personaje de algo, seguramente estoy haciendo bien para llamar la atención de estos personajes que también, o sea, que están de determinada manera en el juego, ¿no? Porque finalmente es parte del juego, ¿no? Jugarlo, y creo que eso es lo que me gusta también transmitir en este canal, en este contenido, que tú puedes jugar el juego, pueden jugar el juego como quieran, y pues tú eres la clara prueba, May, que lo estás haciendo bien chingón, y que además pues estás haciendo lo que haces con voluntad y lo haces una virtud, que creo que eso es lo más importante, al menos también desde mi perspectiva, May. Pues gracias por venir aquí, por compartirnos todo este. No, de verdad, yo creo que. Y falta el podcast de música todavía. Claro. Todavía falta el podcast de música, o querer grabar hasta una rolita y componerla. Pues echámonos ahí un psicodélico locochón, May. Gracias a alguien que está aquí atrás de cámaras. Muchas gracias, May. Y pues, May, agradecido de esta experiencia también, May. Que esto sea
un pacto para seguir creando y seguir colaborando, May. Te lo agradezco mucho. Y pues antes de cerrar, pues ahí están todas nuestras redes en la descripción del video, están todos los podcasts, gracias a todos los invitados, gracias a Daniel Quien, muchísimas gracias, May. Y pues solamente recordarles que la única verdad que existe está dentro de cada uno de ustedes, no olviden seguir su propio camino y siempre recuerden ser creativos. Muchísimas gracias, mis queridos Mays, por todo. Gracias, mi querido Daniel. Y Ar. Gracias, Mariano.